pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja, ¿qué dice? De cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Amén. Wow. Por excelencia, y esta traducción bíblica está, el que no quiera entenderla es porque no quiere entenderla. Entonces, date cuenta cómo la promesa de Dios de librarnos en medio de tantas crisis está vigente. La promesa de Dios siempre es vigente, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán, mis promesas no pasarán. Entonces, la pregunta es, si hay tantas promesas, ¿por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanto miedo? El mundo sin Cristo no tiene esperanza. La gente que no ha tomado la decisión de poner su fe en el Señor Jesucristo y en su palabra, no tiene esperanza. Se dicen tantas cosas de el origen de esta epidemia, que es cuestión política, que es cuestión económica, que es cuestión militar, que lo esto, que lo otro. Cada quien dice tener la verdad, pero lo cierto es que independientemente de cualquier causa humana que pudo haber generado esto, hay verdades espirituales muy palpables en todo esto y que no debemos pasar desapercibidas. Por ejemplo, analizando la información, las estadísticas, allá en China está prohibido el cristianismo. De hecho, es pena de muerte, porque en China mataban a los cristianos que eran sorprendidos predicando el Evangelio. Y es algo terrible, porque ahora de rodillas claman a Cristo. Entonces, todo tiene un propósito. Varios países a nivel mundial ya legalizaron el aborto, uno de ellos fue China. Tristes ni temerosos. Amén. Dice la palabra que no debemos estar tristes ni con miedo como los que no tienen esperanza. No está ahí en la pantalla, pero tú lo puedes buscar en 1 Tesalónica, capítulo 4. La gente que no tiene esperanza vive con temor, con miedo, vive triste. Pero a nosotros, el Señor nos comisionó a hacer esperanza para ellos. Amén. No invitar a la gente a conocer una religión. La religión no cambia a la gente. A las personas sin esperanza hay que invitarlas a conocer de Cristo, a conocer el amor de Dios. Amén. Y comprobado, el virus más contagioso se llama miedo, se llama temor. Es como un virus espiritual. ¿Sí sabías tú que el miedo se contagia? Es contagioso. Si tú te acuerdas por allá en el libro de Números, creo que es capítulo 13, 14, cuando Moisés envió a Josué, a Caleb y a los otros 10 a espiar la tierra de Canaán, y vieron gigantes ahí en la tierra y se regresaron temerosos, 10 de ellos. Era tanto el miedo que traían, parecían chapulines a un lado de los gigantes, y llegaban, y no conforme con eso, esos 10 que se contagiaron del virus del miedo, llegaron y empezaron a contagiar al pueblo, al grado de que el pueblo se comenzó a rebelar y a murmurar contra Moisés y contra Dios. Fíjate nada más cómo 10 temerosos, estaban contagiando a todo un pueblo y se querían regresar a Egipto. Entonces nada más Josué y Caleb no tuvieron miedo, resistieron
y finalmente vieron la gloria de Dios. La Biblia dice que el miedo es contagioso, ¿sí? Así es que si ves algún miedoso por ahí, le esté para allá. No te me acerques mucho. La raíz griega para miedo es fobeo y habla o se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía. Habla de timidez o describe la falta de valor para enfrentar las cosas. Entonces, el temor desde el punto de vista científico y teológico tiende a arrastrar a la persona temerosa a otros problemas más fuertes que eso. Pero todo comienza en el miedo y en el temor. Entonces, hay otras raíces, creo que las puse por ahí. La raíz deilo, de donde se deriva o tiene que ver con tímido o cobarde. Entonces, la raíz deilo para miedo tiene que ver cuando la persona se deja dominar por el miedo y está sumergido en él. La otra raíz es ekphobos. Y esta raíz habla de la intensidad del temor. Es cuando el temor ha tomado total control de la persona. Y de ahí vienen otros trastornos como es la paranoia, delirio de persecución, etcétera, etcétera. Y la otra raíz es entromos. ¿Sí está ahí, verdad? Sí. Entromos, por la incredulidad. Y no es cierto. La antítesis, o ¿cómo se le llama? El antónimo, o lo opuesto a la fe, es el miedo. No es ni la duda ni la incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la duda viene después del temor. Entonces, esto es impresionante porque por esta causa, una persona que vive en temores no puede andar en fe, no puede vivir en fe. Porque el resultado del temor es la duda. ¿Sí? Y esto es impresionante porque ¿qué hace el temor? Para fortalecer la fe de las personas. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tu fe mueve a Dios, pero tu miedo mueve al diablo. ¡Wow! Imagínate. Fíjate bien, nuestra fe mueve el poder de Dios. Pero cuando andamos con miedo y temor, eso mueve el poder del diablo. Y Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra tuya o mía, al menos de que le demos lugar. Y una forma de darle lugar al diablo es a través del temor, para paralizar su fe, para neutralizar su fe. Por eso no vamos a parar de predicar la palabra. No vamos a oponernos a las indicaciones de las autoridades, porque la Biblia dice en Romanos que hay que honrar las autoridades y no nos vamos a dejar de congregar por miedo o temor. Lo vamos a hacer porque somos una iglesia responsable y vamos a obedecer las instrucciones hasta que esto pase, y va a pasar pronto en el nombre de Jesús. Eso va a ser algo efímero. Entonces, por eso el domingo vamos a transmitir vía internet para que se conecte. Entonces, el enemigo sabe y siempre está trayendo a la gente, sobre todo a la gente de fe, está trayendo circunstancias, problemas, amenazas. Entonces, el concepto de los términos fe y temor, o fe y miedo, nos damos cuenta que son dos polos opuestos, son incompatibles. Quien vive en temor o en miedo no puede moverse en fe, y donde no hay fe, no hay frutos, no hay bendición. Pero donde hay fe, no hay lugar para el temor. Así como la luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo lugar, la fe y el temor tampoco pueden estar en el mismo lugar. ¿Amén? Amén. ¿Somos gente de fe? Amén. Pregúntele al que está a ahí, ¿usted es gente de fe? ¿O le da miedo tener fe? Ok, ¿qué es la fe según la Biblia? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el temor es todo lo contrario, es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, y es la desconfianza de lo que no se ve. Es todo lo contrario.
Entonces, somos llamados a ser gente de fe. Por fe y no por vista, dice la palabra. Ahora, pues antes de Cristo vivíamos atrapados y gobernados por los miedos, por los temores. Pero dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Amén. No sé si puse ahí 2 Timoteo 1:7. Daniel, si no lo puse, me lo buscas en la Biblia, por favor. Pero esto está en 2 Timoteo 1:7. Dice, no nos dio Dios espíritu de cobardía ni de temor. Y ahí en ese versículo, la palabra espíritu, según el concepto que traigo acá, viene del griego neuma y describe una corriente de aire. 2 Timoteo 1:7 describe una corriente de aire. La Biblia dice que los ángeles son como viento. Entonces, fíjate bien, cuando habla aquí de espíritu, puede hablar de un ángel, puede hablar del alma humana o puede hablar de un demonio, que también es un espíritu. Entonces, el miedo generalmente es provocado por un trasfondo espiritual. Y detrás de todas las circunstancias y problemas que nos rodean, siempre hay un trasfondo espiritual. Tenemos que aprender a identificar eso. ¿Sí? Pedro, lleno de miedo, quiso contagiar de miedo a Jesús cuando le dijo, no vayas a Jerusalén, que no te torturen, que no te crucifiquen, no vayas, Señor, que no te acontezca, ten conmiseración de ti, le dijo. ¿Y qué le contestó el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Quién estaba hablando a través del miedo de Pedro? Un espíritu, un demonio. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía. El Espíritu Santo que Dios nos dio es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir. Búscame por favor 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está. Entonces, el enemigo es como un león rugiente. Y el rugido es una amenaza. ¿Qué es un rugido? Una amenaza. Una amenaza. Entonces, las circunstancias, todo esto que se está viviendo ahorita, son amenazas. Son circunstancias que agreden al creyente, principalmente. Porque el ataque del enemigo nunca va a ser contra la gente que no cree. Finalmente ya la tiene en sus manos. El ataque del enemigo va a ser contra la gente que cree, para lastimar la fe. ¿Cómo? Dice, con rugidos, con amenazas, con circunstancias, problemas, usando la propia fe del creyente en su contra. Por eso el miedo es una fe contraria. El miedo es la fe que Dios me dio, pero cuando yo le doy lugar al diablo, esa fe se vuelve en mi contra. Y cuando antes tenía certeza, ahora ya no estoy seguro. Cuando antes tenía convicción, ahora ya no la tengo. Ahora vivo en incertidumbre, vivo afligido. Cuando le doy lugar al diablo, me siembra miedo, está volviendo la fe en mi contra. Y esto es delicado. Los hijos de Dios no deben de estar viviendo el miedo y el temor. Dios nos llamó a ser luz, a ser aliento, a ser llevar el alimento espiritual al que no lo tiene. Imagínate que estemos los cristianos todos atemorizados. Va a decir la gente, no, pues va a estar como ellos. Mejor si me quedo. Sí. Entonces tenemos fe. Amén. Tenemos fe. Alguien puede decir, bueno, y si tenemos fe, ¿por qué no nos congregamos el domingo? Bueno, podemos hacerlo, pero estaríamos pisoteando una recomendación. Y número 2, la gente no nos va a ver como un pueblo de fe.
nos va a ver como gente irresponsable. Y eso no le da gloria a Dios. Entonces tenemos que ser sabios en esto. Hay ejemplos bíblicos acerca del contraste que hay entre la fe y el temor. El primero está en Marcos 5, 35 y 36. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que sucedía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Pues ahí está la antítesis de creer de la fe, es el temor, es el miedo. Cuando Jairo recibió la noticia de que su hija había muerto, produjo temor en él. Jairo apenas venía a decirle al maestro Jesús que fuera a orar por su hija. Imagínate que lleguen y le digan, ya no le digas nada, ya murió. Y dice que entró un miedo en Jairo. Y Jesús, conociendo los principios de la fe, siendo él el autor y el consumador de la fe, le dijo, no temas, no tengas miedo, cree solamente. ¡Wow! Impresionante. ¿Te das cuenta que no es la duda ni la incredulidad? Es el miedo lo que paraliza tu fe. Otro ejemplo está en Mateo 8, 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar, que dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¡Wow! Otra vez. La fe contra el temor. Había un tormentón, las olas, el agua se estaba metiendo a la barca, los discípulos traían una cubeta, cada quien sacando el agua, y el Señor Jesús estaba dormido. Sí, para algo tenemos gracia los cristianos. Es para dormir y para comer. ¿Sí o no, fue? Así. Pura bendición. Es la paz de Dios. Amén. Amén. Estaban los discípulos amedrentados por causa de la tempestad que se desató al atravesar el mar. Entonces, dice aquí que los discípulos no tenían fe por causa del miedo. Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Y fue cuando él se levanta y reprende y el viento y el mar le obedecieron. Amén. Otro ejemplo está en Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, ¿qué dice? Extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero antes de la duda, ¿qué hubo? Miedo. Vio el viento, vio las olas, tuvo miedo. Después vino la hermanita, que es la duda. Amén. Pastor, ¿sí? Cuando Jesús iba a ser crucificado, tuvo miedo. ¿Tú qué crees? Dice la Biblia que estaba sudando sangre. Yo creo que no tuvo miedo, Juan. Yo creo que más bien su carne estaba triste de que así tenían que ser las cosas. Porque dice la Biblia que Jesús era el autor y el consumador de la fe. Entonces no podía haber miedo en él, porque no había pecado en él. Si tú te acuerdas, y si todos recuerdan, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, viene Dios al huerto y los busca. ¿Dónde los encontró? Detrás de unos arbustos, de unos matorrales. Y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán estaba escondido y dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Entonces, la primera reacción o fruto del pecado fue el miedo. Y como en Cristo no hubo pecado, no podía haber miedo en él. Sí. ¿Fue difícil la decisión? Fue difícil, pero miedo,
no había. Él es el autor y el consumador de la fe. No había lugar para el temor. Entonces, qué impresionante, porque cómo la duda entró a Pedro después de que entró el miedo y el temor, al ver que se hundía. Entonces, si nosotros vemos alrededor, si tú le pones oído a todo lo que hay en las redes sociales, no. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener ¿qué? Discernimiento. La palabra le da fundamento a nuestra fe. El miedo se alimenta de las circunstancias, pero la fe se alimenta de la palabra, de las promesas de Dios. Amén. Amén. Entonces, una de las cosas o una señal que indican que hay fe en ti, ¿cuál crees que sea? Que nada de lo que te digan en contra de la palabra de Dios te va a producir miedo o temor. Fíjate bien. Una señal de que en ti hay fe es que nada de lo que te digan en contra de la palabra de Dios te va a producir miedo. Amén. Amén. Y si Dios dice que caerán 1000 a un lado, 10,000 al otro lado y a ti no te va a tocar, así será. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hay tantas cosas sobre esto. Un hombre, un apóstol llamado Smith, que no sé pronunciar el apellido, pero él dijo algo: el temor mira las circunstancias, pero la fe pasa sobre ella. Amén. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Vio las circunstancias, se hundió. Pero antes de eso, por la fe, caminó sobre las circunstancias. Esté bien, caminó sobre las circunstancias. El mar, las olas, el viento eran las circunstancias. Pedro caminó por encima cuando vio con fe. Pero luego, cuando vio con temor la circunstancia, vino la duda y se hundió en ellas. Está terrible esto. Entonces Pedro comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Y Dios amonesta, dice: ¿cómo? Comenzando en el espíritu vas a terminar en la carne. O sea, ¿cómo? Creyendo, ahora ya no crees. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que tener esa fe valiente, pasar por la circunstancia. Me gusta mucho aquella frase de Salvador Díaz Mirón, de un poema, no recuerdo cómo se llama el poema, pero la frase sí me acuerdo. Dice: hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y mi plumaje es de esos. ¡Wow! Señor Jesucristo pasó por el pantano del mundo y nunca se manchó. Amén. Yo quiero ese plumaje. Amén. Plumaje de águila. En el nombre de Jesús. Darle lugar al temor es darle lugar al diablo. Porque el temor es como un imán. ¿Sí? El temor es un imán que el enemigo usa. El miedo es un virus. Es un cáncer espiritual. Es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. Por eso no debemos caer en eso. La mente es como una antena. Y la Biblia dice que somos lo que pensamos. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué hay en tu mente? ¿Hay fe o hay miedo? Porque depende de lo que hay en tu mente es lo que vas a traer a tu alrededor. Lo que está a tu alrededor va a ser un reflejo de lo que hay en tu mente. Entonces, el miedo es un cáncer espiritual, es un virus espiritual. ¿Sí? Y no deje entrar la palabra de Dios. 1 Juan 4:18 dice: el temor lleva en sí castigo. Entonces el miedo es más contagioso que el coronavirus, que el ébola, que la influenza, que cualquier otra cosa. Ahora, la Biblia dice que el temor trae consecuencias. ¿Trae qué? Consecuencias. Fíjate bien, Job 3:25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido,
y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué dice Job? No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Otra Biblia dice, el lenguaje sencillo, dice Job, he perdido la paz y mis peores temores se han hecho realidad. Wow. ¿Qué había en la mente de Job? Miedo, temor. Dice, mis peores temores se han hecho realidad. Job era un hombre muy próspero, muy rico. Tenía 10 hijos, su esposa, muchos empleados, tierras de cultivo, bodegas con granos. Yo creo que Job tenía miedo de perder todo eso porque lo perdió. Lo único que no tenía miedo era perder su vida y a su esposa, porque fue lo único que le quedó. ¿Sí? Tenía miedo de perder la salud, perdió la salud porque tenía sarna en todo su cuerpo. Pero de ahí para allá tenía miedo, no tenía miedo de perder su vida ni perder a su esposa. Fue lo único que le quedó. Entonces, de esa poquita fe que le quedó, el Señor lo echó a andar otra vez. Lo levantó. Entonces, ve las consecuencias, todo lo que le sobrevino a Job, producto de sus temores. Ese miedo te roba la paz. Es una fe contraria. A veces te pasa algo y que dices, ya sabía que me iba a pasar. Claro, porque estás piense y piense y piense, y me van a correr, y me van a correr, y me van a correr. ¿Y qué pasó? Me corrieron. Y se me va a ponchar la llanta, y se me va a ponchar la llanta, y se me va a ir. Se ponchó la llanta. Ya sabía. Pues claro, desde que abriste los ojos estás piense y piense y piense en eso. Hola. ¿Hay algún cristiano por ahí? Entonces el miedo trae trampas. Proverbio 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La palabra lazo se traduce como trampa. Un lazo también representa sometimiento. Entonces, aquí Salomón, en Proverbios, está diciendo que cuando tenemos miedo, caemos en nuestra propia trampa. Nosotros mismos nos estamos dañando, nos estamos contaminando, contagiando. Y no nada más eso, contagiamos a otros. Y eso no es bueno. Así es que no lo contagien a usted con tanta mala noticia. Siga firme en la fe. ¿Cuál fue el problema de Jeremías? ¿Fue Jeremías? No. Ezequiel, el profeta lloró. ¿Quién era? Jeremías. ¿Era Jeremías? Sí. ¿Cuál fue el problema de Jeremías? Se hables Dios. ¿Qué traes, Jeremías? El pueblo al que tú me enviaste. Y andaba Jeremías lleno de todo el problemado. Y le dijo Dios a Jeremías, ¿quieres que te sane? El problema es que te desconvertiste. Conviértate otra vez a mí y te voy a sanar. Tu problema, Jeremías, es que yo te mandé a que ellos se convirtieran a ti, no tú a ellos. Es decir, Jeremías era un profeta, nos representa a ti y a mí. Entonces un cristiano, un creyente, alguien de fe, Dios lo llama a ser influencia para la gente, no que la gente te influya a ti. Amén. Amén. Somos llamados a influir en los demás. Tienes WhatsApp, tienes redes sociales, tienes Facebook, Instagram, úsalos bien. La gente ahorita está hambrienta, aunque sea por miedo, pero está hambrienta de una esperanza. Para dejar de comerse las uñas. O sea, está atemorizada la gente. Entonces la única respuesta que tenemos como creyentes para combatir el temor es la fe. Amén. Alguien dijo que el temor tocó a su puerta, la fe contestó, pero nadie respondió. Alguien te puede hablar palabras de temor, de miedo. Y es que ya llegó la boda, es que ahí viene, en un tufesa, ahí viene el virus. Y es que la gente te puede tratar de infundir temor. ¿Qué le contestaría a usted? ¿Se pone a llorar junto con él?
¿Vale? Oye, es un caos eso del papel higiénico. Yo no sabía por qué era tanto papel, que ya me explicaron. Que cuando alguien tose, todo el mundo se hace el baño. Ok, entonces, es una broma sana. Ok, entonces, estamos grabando, no me hagan reír, por favor. El temor tocó mi puerta, dice, la fe contestó, pero nadie respondió. Entonces, hay consecuencias. ¿Sí? Las víctimas del temor puede llegar hasta la muerte. Fíjate todo lo que produce el temor. El temor produce inseguridad. La inseguridad, desconfianza. La desconfianza, incertidumbre. La incertidumbre produce duda. La duda produce preocupación. La preocupación, afán. El afán produce ansiedad. La ansiedad produce intranquilidad. La intranquilidad, inestabilidad. La inestabilidad produce tensiones nerviosas. Las tensiones nerviosas producen depresión. La depresión, problemas cardíacos, problemas estomacales, úlceras, gastritis, hasta infartos y paros cardíacos y ve todo lo que sale nada más del miedo. Hola. Pero la fe, todo lo contrario, dice, la fe produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida, reposo, descanso en Dios. Amén. Amén. Por eso dice la Biblia que el justo vive confiado como un león. ¿Por qué el Señor Jesús estaba dormido en la barca si se estaba hundiendo la barca? Porque Él estaba confiado como un león. Amén. Porque Él dijo, vamos a ir al otro lado. Y si dijo que iban a pasar del otro lado, es que iban a llegar al otro lado con o sin tormenta. Aleluya. Así es que usted no se atemorice. Si el Señor dijo, es la falta de confianza la que le da lugar al temor. Entonces, psicológicamente se dice que se produce temor en una persona por falta de confianza en sí mismo. ¿Sí? La seguridad o la inseguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estamos apoyando. Entonces, esto habla solamente a un nivel humano. De repente aconsejan mucho los expertos clínicos. Tienes que confiar en ti mismo. Tienes que confiar en ti mismo. Y tienes que tú, en ti, tú puedes. Y eso es humano solamente, porque confiar demasiado en uno mismo, oye, ¿cuántos errores no hemos cometido por confiar en uno mismo? Es más, la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo no puedo confiar en mí mismo más que en Dios. Eso es humano, pero en cuanto al creyente o a nosotros, es poner nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestro único y más grande apoyo, que es Dios y su palabra. Ese es el principal fundamento para la fe, para la confianza, las promesas de Dios. Me han preguntado, oye, pastor, ¿y tú has visto a Dios? Yo le digo, sí. ¿Lo has visto? Sí. ¿Con tus ojos? Sí. ¿A poco? ¿Quieres verlo? Sí, ven. Yo le abro la Biblia. Míralo con tus propios ojos. Léelo. Entre más veas con tus ojos lo que aquí dice, nuestra vida va a gobernar la paz. Amén. Amén. ¿Cuáles son los tres señales del reino de los cielos? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y bueno, si le hacen falta algunas promesas que declarar, ahí les va. Isaías 23:4 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué dice? Con la diestra de mi justicia. No temas. Isaías 26:3 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Ahora, si no le alcanzan esas dos, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Y si todavía no le ajusta, Salmo 112:7, el justo no tiene temor de las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Wow. Y no dice que no habrá malas noticias, dice no tiene temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque la fe debe ser más grande que el temor. Amén. Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Primera de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por excelencia, Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y entonces, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? ¿Para qué tanto miedo? ¿Quién dijo miedo? Hay una leyenda en las playeras que dice no fear. ¿Qué significa? ¿Quién sabe inglés? No fear. No tengas miedo. Temor. No tengas temor. No fear. Vamos a mandar a hacer unas con el logo de la comunidad. No fear. No temas, no tengas miedo. Amén. Más fe y menos miedo. Ok, entonces, la causa por la cual un creyente no confía ni se siente seguro en Dios sería porque no conoce la integridad de Dios. ¿Cuál es la integridad de Dios? Que Él nunca miente. Amén. Dios, con toda su omnipotencia, ¿qué significa omnipotencia? Todo lo puede. ¿Sí? Aunque Él sea omnipotente, hay una cosa que Él no puede: mentir y pecar. No puede, aunque sea omnipotente. Hola. Esa es la integridad de nuestro Dios. Por eso no debemos desconfiar de Él ni de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mis palabras permanecerán para siempre. Entonces, nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Tú no puedes confiar en alguien que no es íntegro, ¿o sí? ¿Verdad que no? No, por lógica. Entonces nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. La base y el fundamento de la fe tuya y mía es la integridad de Dios y de su palabra. Ahorita vimos en Lucas 8:22 la promesa de cruzar del otro lado. Mira, Lucas 8:22. Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y luego Lucas dice que mientras navegaban, él se durmió, se desencadenó una tempestad y anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron. Esto ya lo leímos ahorita, diciendo: maestro, maestro, levántate que perecemos. Y despertando, Jesús se reprendió el viento, las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero hay otra versión donde dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ni siquiera sabían quién era el que iba en la barca. ¿Quién es este a quien el viento y el mar le obedecen? No conocían la integridad del Señor Jesús. Y cuando no conocemos la integridad de nuestro Dios y la veracidad de su palabra, vamos a vivir en desconfianza, en temor. Entonces, el Señor tenía una razón para esa observación. Él les dijo desde el principio: vamos a pasar del otro lado. Y esas palabras eran suficientes para no tener miedo de ninguna circunstancia. Amén. Amén. Pasara lo que pasara, Él iba a cumplir su promesa. Eso no está en tela de juicio ni de discusión. Entonces el problema estuvo en la falta de confianza, de seguridad de los discípulos.
No tuvieron confianza en sus palabras. Y este es uno de los más graves problemas en los creyentes que están sumergidos en los temores por la falta de confianza, no tienen seguridad en la palabra, no conocen la integridad de Dios. Ese es el problema. Y vamos a ver Números 23:19. Si puede pasar la alabanza, por favor. Números 23:19. ¿Qué dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esa es la integridad de nuestro Dios. ¿Sí? No miente ni se arrepiente de sus promesas. ¿Está usted seguro de la integridad de Dios? No tiene por qué dudar, no tiene por qué vivir con miedo. Entonces, todo virus necesita un antivirus, un antídoto. Y si el miedo es un virus espiritual, ¿cuál es el antídoto? Jesús. La fe. ¿Y la fe está basada en qué? Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? El amor de Dios. Y cuando estamos seguros de la integridad y del amor de nuestro Dios, entonces ese es el antídoto, esa es la vacuna para que el virus del miedo y del temor desaparezca de nuestra vida y de la vida de cualquier persona. Si alguien está viendo esta transmisión y está escuchando, te invito a conocer el amor de Dios, el amor de Cristo. No hay otra manera. El mundo no tiene esperanza cuando no conoce el amor de Dios. El mundo necesita conocer el amor. ¿Cuál fue la causa por la que Cristo vino a la tierra? Se me viene a la mente a Pablo, Saulo de Tarso, persiguiendo, torturando, encarcelando, matando cristianos. Y cómo la oración de un hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, oró y dijo, Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Cómo esa oración cargada de misericordia provocó que la luz del cielo, la misericordia de Dios viniera sobre Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, y viniera y cambiara y transformara el corazón. ¿Por qué hizo eso Esteban? Porque conocía el amor de Dios y tenía la fe necesaria para que aún antes de morir perdonar al que le estaba quitando la vida, al que no nada más lo amenazó, le estaba quitando la vida, y no había temor en él, en Esteban, porque el amor de Dios estaba en su corazón. Entonces el antivirus del miedo es el perfecto amor de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre. Espérate, vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Estamos levantando una plegaria. Estamos levantando, Señor, una oración de intercesión. Padre, por todas aquellas personas que están viviendo atemorizadas en sus casas, en las calles. Señor, que tu Espíritu Santo llegue hasta sus vidas y que el perfecto amor que viene de ti, Señor, llegue a sus corazones. Padre, estamos primeramente, Señor, neutralizando en el nombre de Jesús todo virus de miedo y de temor que esté sobre Navojoa, sobre el estado de Sonora, todo virus de miedo y de temor que esté sobre México, sobre el mundo entero, Señor. Padre, tu amor es el mejor antídoto. Padre, fortalece nuestra fe, Señor, y llévanos como iglesia, Padre, a impactar el corazón del mundo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice
declaramos un blindaje del Espíritu Santo. Declaramos, Señor, una cobertura de tu sangre preciosa sobre esta ciudad de Navojoa, sobre el estado de Sonora, cada uno de sus municipios. Señor, la cobertura de tu sangre preciosa sobre todo el territorio mexicano. En el nombre de Jesús, Señor, estamos declarando, Padre, un blindaje, Señor. Neutraliza primeramente toda artimaña de miedo que el diablo está usando, Señor, en los medios de comunicación. Padre, neutraliza, Señor, todo virus de temor que el enemigo está utilizando, Señor, para paralizar a la sociedad. Señor, que tu reino se establezca sobre Navojoa, sobre el estado de Sonora. Tu reino se establece sobre México y sobre el mundo entero, Señor. Hágase, Señor, tu voluntad, Padre, pero guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tus pequeños, Señor. Líbranos, Padre, de todo mal. Señor, declaramos, Dios, tu gloria, tu gloria, tu gloria viniendo, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En ti confiamos, Señor. Tú eres